Una parte, Escape del infierno. La historia de Jack Carver. Jack Carver siempre se consideró un hombre con suerte, hasta que terminó en la prisión más temida del estado, Redstone. ¿Por qué estaba allí? Buena pregunta. Hace apenas un mes, era un mecánico común en un pequeño pueblo, y ahora estaba condenado a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Todas las pruebas estaban en su contra. Su abogado resultó ser corrupto y el juez dictó sentencia sin dudarlo. Pero Jack sabía una cosa: si se quedaba allí, no sobreviviría ni un año. Así que decidió escapar. Redstone era una fortaleza de la que nadie había escapado jamás. Altos muros, celdas con máxima seguridad, guardias brutales que disfrutaban atormentar a los prisioneros. Pero lo peor era que la prisión no estaba bajo el control del alcaide, sino de un jefe criminal local, Victor Graves. Graves mantenía a todos aterrorizados, incluso a los guardias, y si él decidía que alguien debía desaparecer, esa persona simplemente desaparecía. Jack no podía esperar. Sabía que si quería salir con vida, necesitaba un plan. ¿Aliado o enemigo? El primer paso para escapar era encontrar a alguien que supiera más. Jack eligió a uno de los prisioneros más veteranos, Frank el Zorro Blake. Tenía más de 60 años, y se rumoraba que llevaba allí desde antes de que existieran las cámaras de seguridad. Se decía que una vez intentó escapar, pero algo salió mal y desde entonces nunca volvió a hablar del tema. «¿Tienes agallas o eres un idiota si decidiste hablar conmigo?», dijo Frank cuando Jack se sentó frente a él en el comedor. «Quiero saber cómo salir de aquí», respondió Jack sin rodeos. Frank se rió, como si hubiera escuchado el mejor chiste de su vida. ¿Salir? Chico, esta prisión ha devorado a tipos como tú desde antes de que nacieras. Pero tú lo intentaste, insistió Jack. ¿Sabes algo que podría ayudarme? Frank lo miró fijamente, como evaluándolo para decidir si valía la pena compartir su secreto. Si te digo lo que sé y fallas, me matarán. O peor aún, me encerrarán en aislamiento hasta el final de mis días. Jack entendía el riesgo, pero no tenía otra opción. Si me ayudas, no fallaré. Frank suspiró, y tras asegurarse de que nadie los escuchaba, dijo: «Bien, chico, pero prepárate, porque será lo más peligroso que hayas hecho en tu vida». El primer paso. Frank explicó que en el sótano de la prisión había un viejo túnel de ventilación que conducía fuera de Redstone. El problema era que ese sótano solo se usaba para los prisioneros más peligrosos, y la única forma de llegar allí era haciendo que lo enviaran. «Hay un problema», dijo Jack. «No quiero que me encierren allí para siempre. Por eso tienes que hacer que crean que no eres peligroso, sino simplemente un loco. En el aislamiento hay una vía de escape hacia el sótano, pero para llegar allí, necesitas llamar la atención». Jack lo pensó. No quería problemas adicionales, pero el riesgo valía la pena. La trampa de Graves. Ese mismo día, Jack recibió una invitación de Victor Graves. Cuando lo llevaron a una habitación oscura, vio a Graves sentado en un sillón, sonriendo. «He oído que quieres escapar», dijo. «Mala idea». Jack no respondió. «Te diré algo, novato. Aquí nadie escapa. Y si siquiera lo intentas, haré que tu vida sea tan miserable que rogarás por la muerte». Graves hizo una señal a sus hombres, y estos agarraron a Jack. Le dieron varios golpes, pero Jack permaneció en silencio. Sabía que era el momento de actuar. «Tú no controlas todo», susurró, sonriendo. «Sé que hay una salida». Graves se quedó inmóvil. No esperaba esa respuesta. «Estás mintiendo», dijo. «Compruébalo tú mismo», respondió Jack. Graves hizo una señal a sus hombres, y estos dejaron de golpear a Jack. «Muy bien, Carver. Veamos si dices la verdad. Llévenlo a aislamiento». Eso era exactamente lo que Jack quería. Había dado el primer paso hacia la fuga. Entonces, el aislamiento era un infierno.
Una celda oscura, sin ventanas, sin contacto con otros prisioneros. Jack sabía que tenía poco tiempo para ejecutar su plan. Siguiendo las instrucciones de Frank, comenzó a buscar la rejilla de ventilación en la pared. Apenas visible en la penumbra, estaba asegurada con tornillos oxidados. Usando un pedazo de metal que logró esconder en su bota, Jack empezó a aflojarlos con cuidado. El tiempo corría. Si los guardias revisaban la celda antes de que terminara, todo habría sido en vano. Finalmente, el último tornillo cedió. Jack retiró la rejilla y se arrastró dentro del conducto. El aire era pesado y caliente, pero siguió avanzando, guiado solo por su instinto y el conocimiento que Frank le había dado. Después de varios metros, el conducto se abrió en un pequeño cuarto de mantenimiento en el sótano. Estaba oscuro y húmedo, con tuberías goteando agua oxidada. De repente, escuchó pasos. Alguien más estaba allí. Jack se ocultó detrás de unas cajas y esperó. Un guardia apareció, revisando el área con una linterna. Si lo descubrían, todo estaba perdido. Esperó hasta que el guardia pasó de largo, y se movió sigilosamente hacia la puerta trasera. La cerradura estaba vieja y oxidada. Con un poco de fuerza, logró abrirla, y se deslizó al pasillo principal. Estaba más cerca de la salida, pero el camino aún era peligroso. Necesitaba evitar las cámaras de seguridad y los patrullajes. Frank le había dicho que había una alcantarilla detrás del generador eléctrico. Si lograba llegar allí, estaría fuera. Se movió con cautela, evitando los ojos electrónicos que lo vigilaban. Cuando llegó al generador, vio la rejilla de la alcantarilla. Pero estaba asegurada con un candado. No tenía herramientas, no tenía tiempo. Escuchó pasos acercándose. En un acto de desesperación, tomó una piedra del suelo y golpeó el candado con toda su fuerza. Una vez. 2 veces. La cerradura cedió en el tercer intento. Jack levantó la rejilla y se deslizó dentro justo cuando los guardias entraban al área. El túnel era estrecho y oscuro, pero siguió avanzando, sintiendo el olor a humedad y óxido en el aire. Después de lo que pareció una eternidad, vio la luz al final del pasadizo. Jack emergió en el bosque detrás de la prisión, cubierto de suciedad y sangre seca, pero libre. Había escapado de Redstone, pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Jack pensó que estaba a salvo, pero pronto descubrió que escapar de la prisión era solo el principio. Jack pensó que la parte más difícil había quedado atrás, pero pronto descubrió que estaba equivocado. Apenas puso un pie fuera de la prisión, la cacería comenzó. Las alarmas resonaron en la distancia, y el sonido de perros ladrando se mezclaba con el de helicópteros que sobrevolaban la zona. No tenía mucho tiempo. Se adentró en el bosque, corriendo sin mirar atrás. Cada rama rota bajo sus pies parecía delatar su posición. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Su única oportunidad era llegar a la carretera y encontrar un vehículo antes de que los guardias lo alcanzaran. Tras una hora de carrera frenética, Jack divisó las luces de un pequeño pueblo. Pero justo cuando creyó que estaba a salvo, un foco de un coche patrulla iluminó su rostro. ¡Alto ahí!, gritó un oficial. Jack no tenía otra opción. Giró sobre sus talones y corrió en dirección opuesta. Se internó en una vieja fábrica abandonada, usando las sombras para esconderse. Desde su escondite, escuchó las voces de los policías registrando el área. No puede haber ido muy lejos. Jack esperó el momento oportuno y, cuando los policías se alejaron, se deslizó por una ventana rota y salió de la fábrica. Necesitaba una salida definitiva. Entonces, vio un camión con el motor encendido. Sin pensarlo, abrió la puerta y sacó al conductor. «Lo siento, amigo. Lo necesito más que tú». Puso el pie en el acelerador y se alejó a toda velocidad, dejando atrás las sirenas. Pero Jack sabía que esto no había terminado. Había escapado de Redstone, pero ahora era el hombre más buscado del estado.